Buenos días para los que no me conozcáis. Mi nombre es Juli Burriel, soy editor de Travel Expense News, la plataforma de Smart Communication para tratar qué es y cómo será la movilidad de las empresas en el futuro, un tema que seguro el COVID-19 nos va a dar una nueva perspectiva y un nuevo horizonte. Pero hoy nos hemos reunido a presentar este segundo webinar de T&E News en colaboración con la Asociación Centro de Directores de Recursos Humanos para hablar de las contingencias urgentes a nivel de recursos humanos, exactamente el título, temas, la aplicación de qué medidas laborales excepcionales están contempladas en este Real Decreto Ley 8/2020. En concreto, 3 puntos que vamos a analizar, que es el ERTE por causas de fuerza mayor, segundo punto, el ERTE por causas objetivas, productivas y organizativas, y el tercer punto, otras medidas de flexibilidad interna. Y para este tema, para estos temas tan importantes a día de hoy y que tanto afectan en concreto a la industria del turismo, la principal, diría yo, perjudicada dentro del Estado español en esta crisis sanitaria y, por supuesto, económica, tenemos a 2 personas, porque lo que vamos a hacer hoy, me parece súper interesante el planteamiento de Cuatrecasas, es plantearlo desde un doble vertiente, un carácter doble. Por un lado, las medidas laborales en concreto, pero por otro lado, haciendo una reflexión, una empatía a estos directores de recursos humanos que estáis frente a una situación donde no hay una política establecida y donde que tomar esas decisiones no es fácil. Entonces, una visión más psicológica, una visión más objetiva. Y 2 personalidades fantásticas para esto y seguro que nadie mejor que ellos para explicarnos. Por un lado, tenemos a Guillermo Tena, que nos va a dar esta visión de cómo se siente el director de recursos humanos. Guillermo Tena fue director de recursos humanos de compañías tan importantes como Unilever y como ABA, luego apareció como director de recursos humanos de Iberia, dejadme comentar porque tenemos muchos invitados del sector del turismo, así que podéis identificar a Guillermo como parte también de esta industria tan familiar. Él actualmente ahora es consejero de Cuatrecasas y dirige un instituto sobre estrategia legal de recursos humanos dentro de esta compañía. Y en la segunda visión, esta segunda visión, y donde vamos a profundizar, yo creo, durante esta hora va a estar hablando, está con nosotros Pedro Llorente. Hola Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros y compartir esta parte de la mañana pues con un tema en el que estamos analizando y dando soluciones desde hace ya unos cuantos días cuando se aprobó, como dices, el Decreto Ley 8/2020. Sí, Pedro, yo decía en mi LinkedIn ayer que estaba un poco abrumado por tu perfil cuando vi tu currículum profesional. Si me lo permites, yo no sé qué has hecho con tan poco tiempo, si eres joven. Bueno, yo tengo la misma edad, no he hecho tantas cosas. Joven, nadie es perfecto, ¿eh? Así que, como decían en la película, pero bueno, yo soy funcionario de carrera por oposición del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y he estado en distintas posiciones en la Administración. La última ha sido como subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los últimos 7 años y medio con la ministra Fátima Báñez. Y bueno, hicimos algunas cosas, ¿no? La reforma laboral, que precisamente creo que ha venido muy bien en estas circunstancias a la hora de dar flexibilidad, ¿no?, a las empresas. Bueno, pues señores, yo voy a dejar paso a estos 2 monstruos del mundo de los recursos humanos y de las leyes. Así que, sin más dilación, Guillermo, Pedro, muchas gracias y os doy el paso. Voy a mirar las preguntas que se han... Sí, Pedro, hay una muy interesante de María del Mar acerca de los servicios de prevención, donde pregunta Pedro si los servicios de prevención se consideran autoridad sanitaria, ¿no? Y bueno, lo que dice es que se han encontrado resistencia para que decreten o recomienden cese de actividad por causa sanitaria de contagio. La verdad, lo que María del Mar considera es que pues están siendo muy cautelosos, aunque el decreto apunta directamente a ellos. No sé si aquí... Luego te hago otra pregunta en compañías de menos de 50 empleados y representación legal de los trabajadores, que está un par de veces formulada. Pero si quieres, Pedro, respondemos a esta del tema del servicio de prevención y si son o no autoridad sanitaria. Pues obviamente no son autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la que determina los estatutos de autonomía, porque son competencia de las comunidades autónomas, la gestión sanitaria, y luego
el Ministerio de Sanidad en cuanto tiene competencias precisamente en el control de las crisis sanitarias o epidemias y el control de la sanidad exterior, que se denomina, ¿no? ¿Qué función tienen los servicios de prevención? Pues precisamente son los responsables de determinar si ha habido un supuesto de contagio o situaciones de posible contagio, aplicando a través de las especialidades, sobre todo de medicina del trabajo, si ha habido un vínculo estrecho entre la persona que se ha contagiado o que está susceptible de tener los síntomas con su entorno más cercano. Pues los servicios de prevención tienen que seguir un procedimiento que ha sido aprobado y que ha sido actualizado recientemente, creo que fue el día 20, por el Ministerio de Sanidad, está en su página web, en el apartado de profesionales, donde se determina cómo tienen que actuar ante estas situaciones. No es una cuestión de actuación de la Dirección de Recursos Humanos, que es la que puede comunicar o puede estar coordinada con el Servicio de Prevención, ni tampoco es una decisión de la dirección de la empresa. Es precisamente el Servicio de Prevención, que para eso está, el que tiene que adoptar esas medidas preventivas que van desde desde la garantía de esa distancia mínima de 1 metro, que en algunas comunidades autónomas ya se ha ampliado a 1,5 metros, de la debida provisión de equipos de protección individual, del cumplimiento de las normas de higiene, de lavado de manos y de desinfectación de las zonas de trabajo. En fin, entiendo que sean cautelosos porque es su deber, ¿no? Pero aquí la responsabilidad la tiene la empresa. La empresa tiene una responsabilidad no de medios en cuanto a prevención de riesgos laborales, sino de resultados, según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por tanto los servicios de prevención, aun no siendo autoridad sanitaria, tienen esa función de vigilancia de la salud y de adopción de medidas preventivas. Pedro, hay un par de preguntas que tienen que ver con empresas de menos de 50 empleados que no tienen representantes de trabajadores. ¿Hay que constituir votación o como estas compañías mucho más pequeñas, donde no hay RLT, pues qué deben de hacer, ¿no? A ver, este es un tema que no afecta o no aplica a el ERTE por fuerza mayor. Es un tema que ahora veremos que aplica a el ERTE por causas objetivas, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Porque, como decía hace un rato, aquí la RLT no tiene una labor de negociación con la empresa. Aquí lo único que va a ser es la recipiendaria de una solicitud para que esté informada de que se ha presentado el ERTE por fuerza mayor y que se van a suspender los contratos en la. Por tanto, no aplica en el caso de ERTEs por fuerza mayor. Pero ya que se presenta aquí la pregunta, paso a contestarla. La norma, el artículo 23 del decreto ley, que es el que regula los ERTEs, las especialidades de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, simplemente te dice que no se aplica la regla general que viene en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 41.4, en el que si hay representación legal de los trabajadores, la interlocución tiene que ser con ellos, y si hay secciones sindicales que tienen mayoría en los comités de empresa, pues con las secciones sindicales. En el caso de que no hubiera, pues entraría, en el caso de que no hubiera representación legal de los trabajadores, pues te da la opción en que puedas elegir ir a sindicatos o que puedas constituir la comisión ad hoc, que son, como todo el mundo sabe, hay que elegir 3 personas. Bueno, la regla especial que te establece ahora el artículo 23 no es de opción, es de jerarquización, y no diferencia en el número de empleados, con lo cual tienes que intentar, en primer lugar, ir a la representación sindical, que es la que está legitimada para formar parte de la comisión negociadora del convenio de sector que afecte a esa empresa, y si no es posible, porque no se presentan o porque no
no han dado respuesta, los trabajadores tienen que elegir de manera democrática, independientemente del número de trabajadores, a tres representantes de ellos para que sea la interlocución con la empresa, ¿no? Y hay un par de preguntas que tienen que ver con hasta qué punto un ERTE puede ser por fuerza mayor, si es por falta de suministro, de falta de materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, el concepto de que se considera grave, pues hay que verlo en el supuesto concreto, ¿no? Pero estamos pensando en una empresa del sector automovilístico en el que los componentes necesarios para que se puedan fabricar los vehículos, pues de manera activa deja de recibir esos componentes. Obviamente hay una gravedad porque impide el proceso productivo y, por tanto, la fabricación de los vehículos. Bueno, pues habrá que verlo caso por caso, pero eso es uno de los supuestos que comentaba antes, que sí que el decreto ley lo ha contemplado y que difiere de las versiones iniciales, ¿no? Pero, y luego una pregunta súper interesante de Sara Prieto es que antes comentabas, ¿no? Si el ERTE fuerza mayor pues tiene un carácter retroactivo, pero los empleados han trabajado la jornada normal hasta final de mes, ¿hasta qué punto les aplican las reducciones de jornada y suspensiones desde entonces? Es decir, si son ya horas las que han trabajado antes de recibir respuesta de la autoridad laboral. Bueno, si han estado trabajando, pues han estado trabajando, ¿no? Y hay que abonar los sueldos y salarios correspondientes hasta el día que estuvieron trabajando. Lo que se determinará por la empresa es el periodo inicial, y así se exige, por ejemplo, el Ministerio de Empleo, Trabajo y Economía Social y muchas autoridades laborales están exigiendo que en la solicitud fijes el día inicial de la fuerza mayor y el día final. El día final, bueno, pues lo que estamos recomendando es que hasta que no termine la situación de estado de alarma, sus prórrogas o las decisiones de las autoridades que supongan efectos similares a los del estado de alarma, ¿no? Pero el cálculo a efectos de pago de nóminas y de aplicación de las reducciones será desde el momento en el que se concurre la causa que tú tienes que especificar precisamente en la solicitud. Pedro, una preguntita. Pedro, simplemente sí, un tema sobre la documentación. Si tú presentas el de fuerza mayor con una documentación y se te deniega, que es una pregunta que nos están haciendo, ¿eh? Perdona, no te he oído bien, Guillermo. Sí, digo que sí. Vamos a ver. Si tú presentas un ERE de fuerza mayor con una documentación y se te denegase, esa misma documentación podría tener validez para presentar un ERTE top, o sea, por causas productivas o organizativas económicas. No, primero, no es la misma documentación, porque, como digo, son dos cosas distintas, uno el informe técnico y otro es la memoria justificativa, que podría servir en parte para la memoria justificativa. Pero, claro, es que aquí lo que tienes que justificar ya no es, obviamente, una fuerza mayor, tienes que justificar una causa productiva para que se suspendiera el contrato. Ya. Sí, Pedro, ya, fíjate, ya te dejo seguir con la presentación. Y, por ejemplo, estábamos hablando antes de la comunicación a los representantes legales, a la representación legal de los trabajadores. Es cierto, y nos está pasando mucho, ¿verdad?, que ahora mismo los sindicatos están absolutamente saturados, ¿no? Entonces, ¿cómo se acredita que no asisten a la comisión negociadora en el caso de que no asistan? Bueno, aquí, por lo menos en el despacho, y gracias a que tenemos una presencia en el territorio muy amplia, hemos hecho un ejercicio de identificar precisamente cuáles son los sindicatos más representativos en cada sector de las empresas con las que estamos trabajando de manera habitual, o son nuestros clientes o nuevos clientes que nos han solicitado nuestro asesoramiento. Les tenemos perfectamente identificadas a personas de los sindicatos más representativos, con su correo electrónico, sus teléfonos y bueno, la verdad es que hasta ahora, yo por lo menos en los ERTEs en los que participo, pues hemos tenido una respuesta positiva por parte de... ¿no? En el supuesto de que así no fuera, en el supuesto de que, oye, pues
tú comunicas vía correo electrónico con los medios de comunicación que estamos hablando, ¿no? Y no tienes respuesta en esos 5 días, pues agotas esos 5 días y tener preparado, eso sí, puedes ir hablando ya con gente de tu organización, con recursos humanos, pues para ir preparando en caso de que no se presenten pues un proceso de elección democrático de esos 3 representantes, ¿no? Sí que recomendamos que sean previsores en ese sentido. Nosotros no facilitamos más allá que esas facilidades, ¿no?, de sistemas de votación y de recuento de votos, pero desde el punto de vista jurídico, hasta que no acaben los 5 días, pues puede presentarse en el último momento, el último día de los 5, uno de los sindicatos, aunque aquí también tenemos algún tipo de cuestión, si tienen que ser los que son firmantes del convenio colectivo, que entendemos que esos desde luego que sí, pero claro, el saber quién ostentan la representatividad o la mayor representatividad en el sector a veces no es fácil. Yo creo que en un ejercicio de buena fe podemos decir que los que sean firmantes del convenio, pues si están sentados en la mesa negociadora, la empresa ha cumplido de manera satisfactoria con la constitución de esa comisión. Vamos a ver, hay una, Pedro, que yo sé que nos está suscitando también mucha consulta, y es qué significa exactamente salvaguarda de empleo, ¿no? O sea, qué pasaría con las bajas voluntarias y si hay que hacer despidos objetivos procedentes. No sé si es una pregunta suficientemente concreta para poder responder. Muy bien, pues es la pregunta del millón. Como decía en mi intervención, tenemos precedentes legislativos, por ejemplo, de mantenimiento de los contratos de nivel de empleo en contratación indefinida, pues cuando se han aprobado las tarifas planas, ¿no?, de o las tarifas planas de fomento de la contratación indefinida. Pero no es aplicable aquí, entiendo, porque no hay una remisión expresa precisamente a esos puntos. Otro criterio que podríamos tener es el que comento del decreto ley del año 13, que adoptó medidas con respecto a la fábrica de Campofrío, ¿no?, en lo que se consideraba mantenimiento de nivel del empleo. Podría ser un criterio, pero tampoco se ha pronunciado, y es curioso porque ha habido un montón de guías, de criterios técnicos por parte del Ministerio, de preguntas y respuestas, pero a esta en concreto no se ha abordado su. Yo lo que daría 3 claves o tres recomendaciones. 1, ojo, si sabes desde el primer momento que luego vas a hacer extinciones de contrato, mira muy bien, porque puede que si no cumples con el mantenimiento de la cláusula de salvaguarda, tengas que devolver las reducciones que te has aplicado de manera inicial. 2, si aún así consideras que durante esos 6 meses puedes tener algún tipo de extinción concreta de trabajo, bien sea como mencionaba, por baja voluntaria, en el que excede de la voluntad del empresario, o porque llegan a término contratos temporales por obra o servicio, o eventuales, por circunstancias de la producción, o porque simplemente ha habido un despido disciplinario en el que concurre la causa para aplicar el despido, yo consideraría que no computarían a efectos de mantenimiento del empleo. Otra cosa distinta es que una vez terminado, reiniciada la actividad, pues plantees un despido colectivo, pues de una parte de la plantilla y sobre la base de causas económicas. Ahí creo que te pueden poner más problemas y la autoridad laboral puede tomar medidas. De hecho, ahora, por lo que me consta, es una cuestión que está siendo analizada tanto por la Tesorería General de la Seguridad Social como por el propio Servicio Público de Empleo Estatal, pero no sé si llegarán a emitir un criterio o algún tipo de norma de desarrollo de esta disposición adicional. Nada más, agradecer a todo el mundo. Muchas gracias a todos. La crisis
oportunidades, así que vamos a buscar todas esas oportunidades. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y cuidaros. Hasta luego.